Procrastinación. Siempre me ha hecho mucha gracia que utilicemos una palabra tan extraña para nombrar un problema tan común. Procrastinar no es otra cosa que dejar para luego una tarea que sabemos que es importante y que consideramos que tenemos que hacer en este preciso momento. Y esto es algo que nos ocurre a todos, algo que nos ha ocurrido a lo largo de nuestras vidas y algo que nos acompañará toda nuestra vida, porque procrastinar es algo natural en el ser humano. El problema es cuando la procrastinación nos domina y nos impide avanzar en áreas importantes de nuestra vida. Procrastinar no es un problema, pero sí que se convierte en un problema cuando nos impide avanzar en nuestra economía, cuando nos impide mejorar nuestra salud o crear fuertes relaciones o avanzar en nuestra profesión o aportar más en nuestro propósito. Procrastinar es un problema cuando nos impide tomar acciones que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos vitales. Y si estás aquí, es muy probablemente porque la procrastinación ha tomado el mando de tu vida. Y si ese es tu caso, entonces has encontrado el vídeo perfecto para ti, porque en este vídeo voy a explicarte un principio fundamental que vas a poder aplicar para dominar totalmente la procrastinación. Así que quédate hasta el final porque este vídeo te va a ser muy útil. Lo primero que tenemos que hacer para dominar la procrastinación es entender qué es la procrastinación. Hemos definido muy por encima la procrastinación como el acto de dejar para después una tarea que sabemos que es importante realizar en este momento, porque nos acerca a conseguir un objetivo que tenemos. Pero, ¿qué clase de acción es la procrastinación? Pues bien, la procrastinación es un hábito. Tiene la estructura de un hábito, es un automatismo, algo que nuestro cerebro realiza de manera automática cuando percibimos una determinada señal. Esto quiere decir que tú no eliges procrastinar, no es una decisión consciente. Procrastinas porque has creado un automatismo, algo que te hace realizar esa acción, ese comportamiento en piloto completamente automático. Entonces, vamos a ver qué estructura de hábito tiene la procrastinación. Mira, recordemos que los hábitos tienen tres componentes fundamentales. Un hábito es una acción que está activada por una señal ambiental y que nos brinda una recompensa al corto plazo. Esa es la estructura básica de un hábito. Todos los hábitos, todas las acciones que realizamos de manera automática y que hemos adquirido, que no son instintos o reflejos, tienen esta estructura. Hay una señal que es un disparador, es algo que vemos, algo que escuchamos, algo que olemos, algo que sentimos, algo que pensamos, que automáticamente desencadena una acción que nos proporciona alguna forma de gratificación inmediata, algún premio, alguna recompensa que vivimos inmediatamente. Y la procrastinación tiene esta estructura. En primer lugar, ¿cuál es la señal que desencadena la procrastinación? Pues mira, la señal que desencadena la procrastinación es encontrarnos ante una tarea que preveemos, que calculamos a nivel subconsciente, que nos va a resultar dolorosa, que preveemos que vamos a experimentar alguna emoción, alguna sensación dolorosa o incómoda mientras la realizamos. Esa es la señal que activa la acción. ¿Y cuál es la acción? ¿En qué consiste procrastinar? Pues como hemos dicho, es dejar para luego la acción, es decidir posponerla, atrasarla. Pero en la mayoría de los casos no es solo eso, sino que es sustituirla por alguna acción que nos resulta gratificante al corto plazo. Por ejemplo, si tú te has propuesto trabajar todas las mañanas a primera hora en tu proyecto, en ese negocio que estás emprendiendo, y de golpe procrastinas esa acción, no vas a estar sentado en tu cama con los brazos cruzados sin hacer nada, mirando al techo. Vas a estar haciendo algo con lo que vas a sustituir esa acción. Algo que te va a permitir obtener una recompensa que no obtendrías directamente trabajando en el ordenador en tu proyecto. Puede ser que de golpe te pongas a limpiar la nevera y a tirar todos esos productos caducados que tienes en la balda más alta del refrigerador. O puede ser que te dé por revisar ese libro que tienes en la estantería abandonado desde hace 5 años. Vas a estar haciendo, en lugar de esa tarea tan importante, alguna que va a permitirte obtener alguna forma de gratificación inmediata. Y ese es el siguiente paso. El hábito de procrastinar nos ofrece una recompensa que es doble. En primer lugar, nos proporciona alivio instantáneo, porque sabemos que no vamos a tener que llevar a cabo esa tarea que proyectamos como incómoda, como dolorosa, que por ejemplo no vamos a tener que dedicar una hora a pensar en cuál es la dirección que puede tomar nuestro negocio, a crear una lista de posibles clientes, en definitiva a realizar una tarea cognitiva que nos va a costar esfuerzo mental, o a realizar unas llamadas que sabemos que son importantes pero que no realizamos por miedo al fracaso. Al final vamos a sentir inmediatamente una sensación de alivio y después la otra recompensa que vamos a obtener es la asociada a la conducta alternativa que
escojamos ante aquella que sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, parece una tontería, pero limpiar la balda más alta de tu nevera te ofrece una recompensa, y es que es una tarea muy fácil de hacer, muy rápida, que cuando la acabes te va a dar un chute de dopamina. Al terminarla vas a haber completado una tarea y vas a tener esa sensación de satisfacción. O por ejemplo, si dedicas 5 minutos a hojear el libro que tienes en la estantería, pues vas a estar obteniendo una sensación de satisfacción de tu curiosidad. Vas a leer 3 o 4 páginas, algo interesante, y vas a estar entreteniéndote. Esa es la recompensa que obtienes. Si te fijas, ambas recompensas no las obtienes de trabajar en tu proyecto. Tu proyecto va a darte resultados a largo plazo. No vas a acabar tu proyecto en 10 minutos, como cuando estás limpiando la balda de la nevera. No vas a obtener inmediatamente esa sensación de satisfacción, esa sensación de logro. Y probablemente no te entretengas trabajando en tu proyecto, no te diviertas. No es tan entretenido como ojear ese libro o como perder un ratito en tu teléfono móvil. ¿Ves? Entonces siempre con la tarea alternativa que vamos a estar haciendo en lugar de la que sabemos que tenemos que hacer, vamos a obtener alguna forma de gratificación inmediata que no obtenemos en la tarea que sabemos que tenemos que hacer. Y esta es la estructura básica de la procrastinación. Señal: estamos ante una tarea que sabemos que tenemos que hacer porque es muy importante, pero que nos da pereza, que nos da miedo, en definitiva, que evitamos porque inconscientemente o conscientemente sabemos que va a resultar de alguna manera dolorosa, ya sea porque nos reporte alguna sensación dolorosa o alguna emoción dolorosa. En segundo lugar, está la conducta, que como hemos dicho, es evitar esa acción que sabemos que va a ser incómoda, posponerla y realizar en su lugar una acción que va a ser gratificante al corto plazo. Y esta acción nos va a producir una recompensa inmediata que va a ser doble. Alivio, porque ya no vamos a tener que hacer eso que estamos evitando, y la recompensa gratificante de la acción alternativa que hemos escogido. Y este es el círculo de este vicio que es la procrastinación. Cuando vemos esta estructura del hábito que es la procrastinación, entendemos que la procrastinación realmente no es un problema de gestión del tiempo, tampoco es un problema de no saber establecer bien nuestras prioridades, es un problema de ego. Realmente la procrastinación es un mecanismo de nuestro ego que lo que busca es que no suframos, que no nos hagamos daño. Eso es lo que busca realmente la procrastinación. Entonces, lo que tenemos que hacer para eliminar la procrastinación es precisamente responder a nuestro ego. Responder, intentar mitigar de alguna forma ese miedo que tiene, ese miedo a sufrir dolor o incomodidad. Nuestra solución tiene que girar en torno a cuál es ese punto de dolor que nuestro ego está intentando evitar. Y si hacemos eso, nuestro cerebro ya no va a tener motivos para procrastinar. Tú no procrastinas jugar a la Play, tú no procrastinas tampoco echarte un ratito viendo historias en Instagram o ver series en Netflix. No procrastinas esas tareas porque tu mente sabe que son tareas que al corto plazo no van a resultar dolorosas. Y eso es lo que busca evitar ante todo tu ego. Dolor o sufrimiento al corto plazo. Entonces, el primer paso que tenemos que realizar para conseguir superar la procrastinación es identificar qué es a lo que teme nuestro ego cada vez que procrastinamos una acción en concreto. Voy a ponerte un ejemplo. Si lo que estás procrastinando es pedirle un aumento a tu jefe, llevas ya meses que te pasa por la mente, pero cada vez que te encuentras frente a tu jefe te acobardas y acabas hablándole de cualquier otra cosa menos de tu aumento, ¿qué es lo que está haciendo que lo procrastines? ¿Cuál es el motivo detrás de ello? ¿Cuál es el temor de nuestro ego? Seguramente de lo que te está protegiendo tu ego es del rechazo. Tienes miedo a que tu jefe te dé una negativa y tienes miedo de que por esa negativa tu sensación de estima disminuya, que te sientas menos valioso de lo que eres. Eso es lo que estás evitando realmente. No es que estés buscando el momento idóneo, no es que no lo hagas porque tu jefe hoy está mosqueado, no es que no lo hagas porque hoy hay mucha gente en la oficina. No. Lo estás evitando porque tienes miedo a que tu jefe rechace la propuesta que le estás haciendo y que eso te haga sentir pequeño. Eso es lo que estás evitando a toda costa. Entonces, la solución a procrastinar esa acción pasa por tener un diálogo con tu ego y ofrecerle soluciones. Decirle: sí, te entiendo, sé qué es lo que temes. ¿Qué voy a hacer yo para protegerte ante eso? Pero para protegerte ante eso, haciendo incluso la acción que tenemos que hacer. No vamos a evitar la acción, vamos a blindarnos contra el dolor que está evitando tu ego. Y bueno, eso depende de cuál sea cada acción, pues vamos a tener estrategias diferentes. Pero el principio general que tenemos que seguir con toda acción que procrastinamos es precisamente eso: identificar
identificar cuál es el punto de dolor que estamos evitando y protegernos. Pensar en cómo podemos realizar esa acción sin sufrir ese dolor. O si tenemos que sufrirlo sí o sí, o pasar por él sí o sí, tenemos que tener la capacidad de hacer que ese dolor no sea un sufrimiento, algo que no tenga ningún tipo de propósito, sino que se convierta en un esfuerzo, algo que hacemos porque sabemos que va a ser bueno para nosotros. Esa es la estrategia. Primer paso, identificar punto de dolor. Segundo paso, pensar una estrategia que nos permita realizar esa acción sin sufrir el dolor. Y si no es posible, encontrar una forma de convertir ese dolor en un esfuerzo, no en un sufrimiento. Esa es la fórmula que vamos a utilizar con cualquier tipo de acción que estemos procrastinando. Pero luego van a haber formas concretas de aplicar esto en función del tipo de dolor que evitamos cuando procrastinamos una acción. Porque hay muchas formas de procrastinación. Hay procrastinación por evitar esfuerzo. Hay procrastinación por evitar rechazo, como en el caso que hemos visto. Existe la procrastinación que busca evitar tareas aburridas, o sea, que busca que no nos aburramos. Existe la procrastinación que busca evitar que nos juzguen. Hay muchos tipos diferentes de procrastinación y para cada uno de ellos podemos desarrollar herramientas concretas que nos ayuden a superarlo con mucha más solvencia. En este vídeo en concreto te voy a hablar de 3 tipos de procrastinación y te voy a ofrecer herramientas concretas para cada uno de ellos. Y te voy a hablar de estos tipos de procrastinación porque en mi opinión son los más comunes de todos. Pero con todo, si quieres una segunda parte de este vídeo en el que te hable de los otros tipos de procrastinación y te dé claves para superarlos, dale a like y déjamelo en los comentarios y así sabré que es un tema que te interesa y me pondré manos a la obra con ello. El primer tipo de procrastinación que vamos a abordar es la procrastinación por dificultad. Este, en mi opinión, es el tipo de procrastinación más común de todos. Y es que muchas veces lo que nos ocurre es que intentamos llevar a cabo de una sola vez una tarea que es demasiado compleja. La vemos muy difícil simplemente porque estamos abordando una tarea que está conformada por muchas mini tareas como si fuera una unidad. Hay una cita que me gusta mucho que es de Lao Tse que dice que un camino de 1000 millas comienza con un solo paso. Y lo que nos ocurre cuando procrastinamos por dificultad es que estamos intentando dar un solo paso de 1000 millas. No, las 1000 millas se hacen con miles de pasos chiquititos. Y esto nos pasa un montón de veces. Imagínate que lo que quieres es grabar un podcast o grabar un vídeo como el que estoy grabando y te planteas la tarea tal que así. Mira, de 7 a 8 de la mañana voy a grabar el podcast. Pero ostras, te pones en ello y te das cuenta de que grabar un podcast tiene un montón de partes diferentes. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para grabar un podcast o un vídeo? Vemos la tarea como una totalidad demasiado grande y nos vemos desbordados. Nuestra mente inconsciente dice, tío, esto es demasiado para ti, no vamos a poder hacerlo con éxito. Y entonces lo que hace es invitarte a procrastinar. Tú te planteas, voy a grabar ese vídeo y como tu mente lo ve tan complejo, pues busca una alternativa. En lugar de grabar el vídeo, a lo mejor dices, bueno, pues mira, me voy a poner a ver unos vídeos en YouTube a ver si cojo alguna idea. Y la hora que habías planteado para grabar el vídeo se te pasa. Este problema es súper común y como te he dicho, la mayoría de nuestra procrastinación proviene de él. Proviene de que abordamos tareas complejas como si fueran tareas sencillas. Y la solución para este tipo de procrastinación, la forma de evitar esa sensación dolorosa que es no saber por dónde comenzar, que nos resulte muy difícil porque no hemos planeado bien el paso a paso, que nos sintamos inútiles, poco efectivos, que eso al final es lo que evita nuestro ego, es agarrar la tarea en su totalidad y descomponerla en partes chiquititas. Es crear como una especie de diagrama de flujo, ver por dónde tengo que comenzar, qué es lo primero que tengo que hacer, el primer paso mínimo, un paso chiquitito. A lo mejor lo que tienes que hacer para grabar un vídeo en primer lugar es escribir un guión. Y antes que escribir el guión es hacer un brainstorming de ideas para crear un vídeo que sea muy atrayente para tu audiencia. Primer paso. Segundo paso, escribir el guión. Tercer paso, preparar el set. Cuarto paso, abrir los programas de grabación de sonido y preparar la cámara. Pues ir desarrollando paso a paso. Entonces, tu mente ya no está abordando una tarea gigante. Tiene una serie de pasos que son muy chiquititos, muy asequibles y que sabe que puedes hacer. Entonces, esa procrastinación desaparece totalmente. Ya no tienes miedo a fracasar porque no estás abordando una tarea gigante. Ya no estás intentando recorrer 1000 millas de un solo paso, sino que sabes que tienes que ir pasito a pasito. Esta es la estrategia más efectiva para solucionar la procrastinación por dificultad. La procrastinación por dificultad es un tipo muy común de procrastinación, pero no es el único. Hay otro tipo muy común de procrastinación que es la procrastinación por esfuerzo. Muchas veces evitamos ciertas tareas y las procrastinamos no porque nos parezcan muy difíciles, sino porque
sabemos que aunque sean sencillas, van a requerir mucho esfuerzo físico o mental. Sabemos que las podemos hacer bien, no tenemos miedo a fallar, pero sin embargo, sabemos que vamos a sudar la gota gorda haciéndolas. Un ejemplo muy clásico de este tipo de procrastinación es el ejemplo de aquellas personas que no tienen el hábito de entrenar. Estas personas, una de las mayores cosas que les frenan es que cuando piensan en entrenar, se imaginan automáticamente sufriendo el esfuerzo del entrenamiento, sintiendo el cansancio, la fatiga muscular, sudando. Eso es lo que les pasa. Visualizan ese sufrimiento físico y por eso procrastinan, porque saben que eso les va a costar mucha energía y mucho esfuerzo físico. Al final tenemos que entender que nuestra mente, como el resto de estructuras de este mundo, es una estructura regida por el principio de la eficiencia energética. Busca ahorrar. Entonces, si nos planteamos tareas que percibimos como muy demandantes a nivel energético, que nos van a costar mucho esfuerzo, entonces tendremos a posponerlas por otras que requieran de menos esfuerzo o que nos cansen menos. Por eso, en lugar de ir al gimnasio, a lo mejor se quedan en su casa por la mañana, un sábado, viendo en la televisión Got Talent o Tu cara me suena. Este es el motivo por el que evitan ir al gimnasio. Este es el motivo por el que procrastinamos acciones que proyectamos que nos van a costar mucho esfuerzo físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pensar en estrategias para que esa acción en concreto nos cueste menos esfuerzo. Piénsalo por un momento. Al final, siempre que realizamos una tarea que nos cuesta mucho esfuerzo, siempre dentro de esa tarea vamos a encontrar cuellos de botella. Es decir, partes de la tarea que van a costar más esfuerzo, pero que son innecesarias. Obviamente, el esfuerzo de ir a entrenar lo vas a tener que realizar igualmente. O sea, si vas a entrenar y lo quieres hacer para mejorar, vas a sudar, vas a sentir fatiga muscular, te vas a tener que esforzar. Pero hay ciertos pasos dentro del entrenamiento que a lo mejor son innecesarios y que te están haciendo gastar más energía. Es decir, por ejemplo, si tu gimnasio está en la otra punta de la ciudad y tardas 40 minutos en llegar y tienes que coger 3 transportes públicos diferentes, ostras, estás sumando un montón de pasos innecesarios que te van a hacer esforzarte muchísimo más, que están haciendo que tu mente tenga más tendencia a procrastinar esa tarea porque le añade más carga de esfuerzo. Entonces podrías eliminar ese paso innecesario, ese cuello de botella y buscar un gimnasio que esté más cerca de tu casa o montarte el gimnasio en tu casa o irte a entrenar a las barras. El esfuerzo del entrenamiento es innegociable dentro de ciertos parámetros, pero sí que puedes negociar la distancia en la que se encuentra el gimnasio. Aquí estarías eliminando un claro cuello de botella. Y esto no es todo, incluso podrías elaborar ciertas estrategias para que te costara menos esfuerzo entrenar. Sabemos, por ejemplo, que la música tiene un poder motivante importante. Hay estudios que muestran cómo la música aumenta el rendimiento deportivo de una forma muy parecida como lo hace la cafeína. Nos hace percibir menos el dolor y el esfuerzo físico. Entonces, quizás algo que puedes hacer para que te cueste menos esfuerzo entrenar es ponerte los cascos con las canciones más motivantes que encuentres o tomarte un cafelillo, por ejemplo. Estas son formas periféricas de disminuir el esfuerzo que te va a costar ir a entrenar. Y esto lo podemos hacer con todos los hábitos que procrastinamos porque proyectamos que van a ser tareas que nos van a costar mucha energía. Tareas en las que vamos a sudar la gota gorda, ya sea mentalmente o físicamente. Y el último tipo de procrastinación que vamos a tratar en este vídeo, que es también de los más comunes de todos, es la procrastinación por miedo a la crítica o al juicio ajeno. Este es un tipo de procrastinación también súper común y hay un montón de cosas que sabemos que deberíamos hacer y que no llevamos a cabo por miedo a lo que piensen los demás, por miedo a que nos critiquen, por miedo a sentir ridículo. Esto nos pasa con muchas tareas importantes de nuestra vida. Con este tipo de conductas que procrastinamos por miedo a la crítica ocurre algo muy curioso, y es que nos critiquen o no, realmente no depende mucho de nosotros. Es decir, si nosotros tenemos que realizar algo que queremos realizar, queremos decir algo que sabemos que tenemos que decir, porque sabemos que es concorde a la verdad, pensamos realmente que eso es cierto y que tiene que ser dicho o que tiene que ser hecho, lo que piensen los demás tiene que dar igual. Y no se puede gustar a todo el mundo. Hagamos lo que hagamos, siempre va a haber personas que van a estar en desacuerdo con ello. La crítica es inevitable. Y cuando nos planteamos gustar a todo el mundo, nosotros desaparecemos. Nuestra personalidad desaparece. Y nos convertimos en una especie de veleta que va a estar girada por el viento, que son las opiniones ajenas. Y eso no lo podemos permitir. No se puede gustar a todos, a no ser que seas una persona maleable que adapte su pensamiento en función de la persona con la que está hablando. Y eso no puede ser. Eso no te va a conducir a la felicidad porque vas a estar renunciando a tu identidad. Entonces, en estos casos, podemos hacer muy poquito por evitar la crítica, por evitar la situación en sí que evitamos, que es que nos critiquen o que nos juzguen negativamente. Lo que sí que podemos hacer trabajando en nuestra mentalidad es evitar que nos critiquen produzca en nosotros una disminución de nuestra autoestima o nuestro autoconcepto. Eso sí que lo podemos
debemos hacer. Y ello pasa por entender lo siguiente, y es que hay dos tipos de críticas. Hay un tipo de críticas que es una crítica destructiva, que la persona simplemente la emite para sentirse mejor. Hay personas que solo tienen una forma de alimentar su autoconcepto. No son capaces de realizar cosas grandes con su vida, no son capaces de realizar cosas que les hagan sentir orgullosos, que les hagan sentirse mejor, y tienen que recurrir a la crítica. Y te critican simplemente para colocarse por encima de ti. Ese tipo de crítica es la crítica destructiva. Es una crítica que realmente no tiene el afán de ayudarte a hacer mejor lo que estás haciendo, de ayudarte a ser mejor persona, sino que simplemente tiene el objetivo de que la persona que la emite se sienta mejor, más importante. Y este tipo de críticas simplemente las tenemos que pasar por alto. Cuando suframos una crítica de este tipo, no tenemos que sentir odio hacia la persona que la emite. No es un atacante esa persona, sino que es una víctima. Nos tenemos que compadecer de ella. Es una clase de persona que solo es capaz de gustarse a sí misma, de verse como una persona mejor gracias a la crítica. No es capaz de trabajar día a día en mejorarse personalmente y crear un autoconcepto y una autoconfianza sólida, sino que tiene que recurrir a ello. Entonces esas personas solo son dignas de nuestra más profunda compasión. Y en segundo lugar, hay otro tipo de crítica que no tenemos que pasar por alto y que no tenemos que evitar, que es la crítica constructiva. Mira, hay personas buenas en el mundo, hay personas que nos quieren y que quieren lo mejor para nosotros, y hay personas que son auténticos referentes en ciertos campos. Estas personas nos van a ofrecer críticas que son constructivas, que tienen como finalidad que mejoremos. Y este tipo de críticas no es algo negativo, es algo súper bueno. Gracias a este tipo de críticas podemos mejorar. Si todo el mundo nos baila las aguas constantemente y nos dice que hacemos todo perfecto, no vamos a mejorar. Necesitamos a nuestro lado personas que sean críticas constructivas. Y este tipo de crítica no la debemos de temer en absoluto. Es algo bueno. Si alguien te critica de esta manera, realmente te está haciendo un favor. Y lo que tienes que hacer es escuchar atentamente la crítica, sobre todo si la persona es un referente. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Si a mí en este vídeo una persona me critica y me dice que hablo como un robot, pero entro a su perfil y es una persona que no tiene ningún vídeo, que no se dedica a la comunicación ni nada por el estilo, pues muy probablemente esa persona no busca con su comentario que mi locución sea más fluida o que sea un mejor comunicador. No, lo que busca probablemente es sentirse un poquito mejor. Es decir, mira, yo he detectado una cosa que haces mal y que yo probablemente hago mejor, aunque esa persona no haya hecho un vídeo en su vida. Bueno, este tipo de crítica la puedo tener en cuenta y decir, mira, pues podría trabajar un poquito mi capacidad de expresión, gestualizar más, hacer más cambios en mi tono de voz. La podría incluso tomar, pero no hace falta que tengamos muy en cuenta este tipo de críticas que buscan incluso un tono ciertamente despectivo. Estas críticas normalmente son críticas destructivas que tenemos que pasar por alto y no nos tenemos que enfadar por ellas porque al fin y al cabo vienen dadas por personas que no están bien realmente. O sea, ninguna persona que tenga una vida interesante, una vida en la que esté luchando por sus objetivos, va a gastar su tiempo haciendo un comentario como este. Pero si por ejemplo a mí me comenta una persona que tiene 1 millón de seguidores, que es una crack comunicando, y me dice, mira Karim, creo que en el principio de tus vídeos tendrías que generar ganchos más atractivos, o pienso que si hicieras ediciones más dinámicas, tus vídeos tendrían mucho más alcance. Bien, a esta persona yo la voy a tener muy en cuenta. Y esto es una crítica constructiva. Esto no es negativo. ¿Por qué me voy a ofender porque una persona me diga eso? Al revés, tengo que estarle agradecido porque me está dando ciertos detalles, me está haciendo ver ciertos aspectos de mi contenido que yo no he visto y que puedo mejorar gracias a ello. Entonces, tenemos que mentalizarnos de esto, de que la crítica per se no es algo negativo. La crítica no disminuye nuestro valor como persona. Cuando la crítica es negativa, lo único que hace es mostrar la clase de persona que nos está criticando. Y cuando es constructiva, simplemente es una lección que podemos adoptar para mejorar. Entonces, ¿por qué tenemos que temer a la crítica? No hay nada que temer. Si nosotros conseguimos convertir este discurso racional en una creencia interiorizada, cuando nos propongamos hacer una tarea como crear contenido, no vamos a estar paralizados, no vamos a procrastinar por este miedo a la crítica, porque la crítica no nos va a dar tanto miedo. Esta sería la forma, o una de las formas que hay, de evitar la procrastinación por miedo a la crítica o al juicio ajeno. Simplemente mentalizarnos de que la crítica per se no es negativa y que hay una crítica que simplemente tenemos que pasar por alto, que no dice nada de nosotros, de una crítica constructiva que podemos utilizar para crecer. Estos son 3 de los tipos más comunes de procrastinación que existen: la procrastinación por dificultad, la procrastinación por esfuerzo y la procrastinación por miedo a la crítica. Pero hay otros 3 tipos de procrastinación que también son muy comunes y muy importantes. Tenemos la procrastinación por aburrimiento, la procrastinación por miedo al rechazo
rechazo y la procrastinación por miedo a la incomodidad. Este vídeo ya está quedando muy largo, así que si quieres que los abordemos con la atención que se merecen en siguientes vídeos, dale a me gusta, coméntamelo en los comentarios y en un próximo vídeo hablaré de ellos con mucho detenimiento. Bueno, para ir acabando ya este vídeo, quiero hacerte un recordatorio de todo lo que hemos visto a lo largo de él. Vamos a hacer un resumen muy breve para que te vayas con las ideas bien frescas. En primer lugar, hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer para superar la procrastinación es entender que la procrastinación es un hábito. Un hábito que, como todo hábito, tiene una señal, una conducta y una recompensa inmediata. La señal es básicamente estar ante una acción, una tarea que sabemos que tenemos que hacer ahora, pero que proyectamos que nos va a producir algún tipo de dolor o incomodidad a largo plazo. Esa es la señal. La acción o la conducta sería evitarla, posponerla y cambiarla por otra acción que nos ofrezca alguna gratificación inmediata que no encontramos en la tarea que sabemos que tenemos que hacer. Y eso nos ofrece una recompensa doble. Hemos dicho que el alivio de sentir que no tenemos que llevar a cabo esa tarea que prometía ser incómoda y aparte la gratificación inmediata que nos produce la acción alternativa. Ese es el ciclo vicioso de este mal hábito que es la procrastinación. Y hemos dicho que gracias a esta estructura se entiende muy fácilmente que la procrastinación no es otra cosa que un método de defensa de nuestro ego y que para solucionarla lo que tenemos que hacer es responder a nuestro ego. Es, en cierta manera, complacerle. Es entenderlo y detectar cuál es el punto de dolor que está evitando. Si somos capaces de realizar esa acción evitando el punto de dolor, no vamos a procrastinarla más. Y si no somos capaces de evitarlo, porque sí o sí se tiene que dar, siempre vamos a poder buscar estrategias para convertir ese dolor, en lugar de en un sufrimiento, en algo que hacemos porque sí, porque no nos queda otra, en un esfuerzo, en algo que hacemos y que sabemos que va a ser bueno para nosotros, algo que sabemos que nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos o a mejorar personalmente. Entonces, después de esto, hemos hablado de que existen muchos tipos de procrastinación y que esta fórmula básica que te he definido, de encontrar el punto de dolor y responder a él, se puede particularizar o concretar en función del tipo de procrastinación ante el que nos encontremos. En este vídeo en concreto, hemos hablado de 3 tipos de procrastinación muy comunes. La procrastinación por dificultad, que hemos dicho que es esa procrastinación que nos surge cuando nos encontramos ante tareas que son muy difíciles y que normalmente nos parecen muy difíciles porque son tareas complejas que intentamos abordar como una unidad cuando realmente lo que tendríamos que hacer es dividirla en trocitos chiquititos, en tareas pequeñas muy fáciles de hacer y que podamos hacer en secuencia. Si utilizamos este principio de la división en tareas pequeñitas, este divide y vencerás, conseguiremos realizar la tarea sin procrastinarla, porque nuestro cerebro ya no estará ante una tarea súper compleja, sino que sabrá que estamos ante muchas tareas pequeñitas que podemos ir haciendo y que realmente tenemos la habilidad de hacer. Y ya no vamos a tener miedo al fracaso, al atorarnos, al sentirnos inútiles haciéndolas y ya no procrastinaremos. Luego nos hemos encontrado con otro tipo muy común de procrastinación que es la procrastinación por esfuerzo, que es la procrastinación que surge cuando estamos ante tareas que sabemos que nos van a hacer sudar la gota gorda, ya sea físicamente o mentalmente. Y hemos visto que ante este tipo de procrastinación la mejor solución es detectar los cuellos de botella que sean evitables. Toda acción tiene ciertas partes que no son necesarias para llevar a cabo la acción y cumplir el objetivo. Y estas partes muchas veces cuestan mucho esfuerzo. Cuando esto ocurre estamos ante un cuello de botella, que es un elemento, un segmento de una tarea en particular que podemos eliminar y que va a restar mucho esfuerzo a la acción. Si detectamos y eliminamos los cuellos de botella de las acciones que procrastinamos por esfuerzo, vamos a disminuir la carga de esfuerzo que vamos a sufrir cuando realizamos estas tareas y por lo tanto no tendremos tanta tendencia a procrastinar. Las abordaremos como tareas menos esforzosas, digamos. Y el tercer tipo de procrastinación es la procrastinación por miedo a la crítica, que también es muy común. Hemos dicho que en estos casos la crítica es algo que no depende de nosotros y que no debemos evitarla. Lo que podemos evitar no es la crítica, sino es que la crítica nos siente mal. Y esto pasa por cambiar nuestras creencias sobre la crítica. Como hemos visto, hay 2 tipos de críticas diferentes, las críticas destructivas, que normalmente las personas que la emiten simplemente con el único objetivo de sentirse mejor, de sentirse superior
superiores, de sentirse grandes. Y este tipo de críticas simplemente las tenemos que pasar por alto. Y no son malas, no dicen nada sobre nosotros, sino que simplemente dicen cuál es el estado de la persona que nos está criticando. Entonces estas hay que pasarlas por alto, no hay que odiar a esas personas, no hay que enfadarse por recibirlas, simplemente hay que sentir compasión porque hay personas que dedican parte de su tiempo a criticar destructivamente a otras. Y esto es señal de que no son capaces de gestionar muy bien sus vidas y de que no están poniendo el trabajo que tienen que poner para mejorarlas. Y por lo tanto, pues se meten un poquito en la tuya. Y luego están las críticas constructivas, que cuando vienen de personas que realmente son buenas en lo que te están criticando, pues tenemos que tomar en cuenta, porque nos pueden mostrar ciertos aspectos que no estamos realizando bien, ciertos aspectos que podemos utilizar para mejorar. Y estas críticas jamás van a ser negativas, son positivas para nosotros. Literalmente la persona nos está haciendo ver algo que podemos mejorar para mejorar nuestro resultado. Entonces, no hay un motivo racional por el cual tener miedo a la crítica. Y si somos capaces de instaurar, digamos, este pensamiento racional en forma de creencia, algo que realmente creamos vivencialmente, entonces el miedo a la crítica disminuirá y tenderemos a procrastinar mucho menos las tareas que procrastinamos por miedo a la crítica. Y bueno, con este resumen dejamos por aquí este vídeo sobre la procrastinación. Espero de verdad que te haya resultado súper útil. Al final comparto contigo estos consejos porque son cosas que yo aplico conmigo mismo y que me han ayudado un montón. Entonces me gustaría que si las utilizas y te ayudan a mejorar en algún aspecto de tu vida, que me lo comuniques porque eso siempre me hace muy feliz. Espero que este vídeo te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Recuerda lo de siempre, dale a me gusta, comenta, suscríbete si aún no estás suscrito. Y nada, nos vamos a ver en el siguiente vídeo.